Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del informe Net Centers, el combate a la misión contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. El discurso del odio es una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. Se propaga como el fuego a través de las redes sociales, Internet y las teorías de la conspiración. Se alimenta con el discurso público que estigmatiza a las mujeres, a las minorías, a los migrantes, a los refugiados. El nacionalismo y el racismo no ofrecen soluciones reales a los complejos desafíos que enfrentan las sociedades. Se basan en teorías de la conspiración y se amplifican a través de las redes sociales. Estos movimientos siembran las semillas de la ira y cosechan odio y violencia. Estas estructuras criminales han evolucionado y se encuentran en la búsqueda de desinformar, desprestigiar y atacar a través de las redes sociales la tarea y los avances que la lucha contra la corrupción e impunidad han logrado en Guatemala. Los SIACs han evolucionado con la realidad política y económica guatemalteca, vinculándose a niveles muy profundos con instituciones del Estado, el sector privado y con distintas instituciones de la sociedad civil. Desde mediados de 2017 hasta la actualidad, se ha desplegado en las redes sociales una campaña organizada contra los actores que lideran y apoyan la lucha contra la corrupción: operadores de justicia, líderes de sociedad civil, periodistas y especialmente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y algunos miembros visibles de su equipo, por supuesto. El objetivo de la campaña es desacreditar los avances en la lucha contra la corrupción y amedrentar a aquellos que la impulsan. Los estudios demuestran que un usuario que controle un Net Center, es decir, la cuenta madre, puede tener un crecimiento diario de 5 a 10 usuarios falsos por día, lo que resulta en un crecimiento mensual de 150 a 300 seguidores por mes. La estrategia de prevención y reacción frente a los Net Centers han permitido colocar en la opinión pública la noción de la existencia de estas redes, a tal punto que se han generado reportes en medios de comunicación que han informado a la sociedad guatemalteca del impacto y peligro que estas redes de desinformación representan. Canales de televisión y medios escritos han realizado el esfuerzo por prevenir y alertar sobre las repercusiones de legitimar cuentas falsas dedicadas a desprestigiar o a atacar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Los Net Centers, los discursos de odio, han sido calificados como una amenaza real para la democracia y la convivencia pacífica entre ciudadanos. ¿Qué es un conjunto de bots operando bajo un Net Center? Un bot no es únicamente una cuenta automatizada en términos de que sea programada por un ingeniero que le indique cuándo tiene que activarse y cuándo tiene que retuitear, sino que es un comportamiento que se encuentra en perfiles reales, que dan me gusta y retuitean masivamente los contenidos producidos por los Macs, comportamiento que algorítmicamente se muestra como automatizado, una especie de bot orgánico. A pesar de los recursos invertidos en esa campaña, el análisis de las redes muestra una amplia manifestación de apoyo a la lucha anticorrupción. El análisis de cuentas verificadas muestra que 6 de cada 10 usuarios que hablan de la labor de la CICIG mantienen un lenguaje positivo de la misma. El porcentaje de usuarios que apoyan la lucha anticorrupción contrasta con la cantidad de tweets medidos en unidades en contra del combate a la corrupción e impunidad, que es más del 65%. Las estructuras denominadas Net Center podrían ser definidas como grupos anónimos que crean múltiples cuentas falsas en redes sociales, pero que no representan a una persona física. De esta manera se pueden crear tendencias de opinión en redes sociales que necesariamente no representan la opinión real de la población. Un Net Center es un conjunto de cuentas conectadas directa o indirectamente de forma física o virtual, que pueden incluir entre sus usuarios cuentas de personas y de instituciones reales, perfiles falsos y de instituciones, usuarios con nombres y fotografías robados de personas reales. Los esfuerzos realizados desde la CICIG han evidenciado los siguientes aspectos: cuentas asociadas a los Net Center, modos en los que operan, geolocalización de las cuentas, cuenta madre y principales influenciadores, agenda de contenidos y reproducción de discurso de odio. Al estar conectadas entre sí, forman un efecto derrame.
el cual llega a afectar a usuarios reales, buscando modificar o moldear la opinión que estos tengan respecto de una situación en general o particular. Las noticias falsas se definen como una información que tiene similar estructura que un artículo periodístico, donde se presentan hechos, personas, lugares que no tienen asidero verídico. Carecen de las normas y procesos editoriales de los medios de comunicación para garantizar la exactitud y credibilidad de información. El objetivo del informe que hoy se presenta es develar el fenómeno de funcionamiento de NetCenter. Para evidenciar la realidad en Guatemala acerca del funcionamiento de los NetCenters, se realizó un análisis de contenido estructural cuantitativo de cuentas de Twitter del 1 al 10 de febrero de 2018, información que ha sido actualizada a junio de 2018 y febrero 2019. La información base de las cuentas es tomada desde la fecha de creación y los nombres de las personas involucradas han sido modificadas por categorías, pues el objetivo es dar a conocer el modus operandi del fenómeno en cuestión. De manera sistemática, los detractores del combate a la corrupción han crecido en número de seguidores entre febrero de 2018 y febrero de 2019. En total, hay un crecimiento de 22.5% en un año a nivel generalizado, lo que se ve de manera más expuesta en algunos usuarios de cuentas madre como Hater1 y Hater3. Frente a esta cantidad de seguidores de los influencers negativos, la tarea del combate a la corrupción también tiene una serie de influencers que apoyan su tarea. En total, suman 803.063 seguidores al mes de febrero de 2019. El alcance potencial de los contenidos en Twitter que favorecen el combate a la corrupción en Guatemala es mayor en los aliados. Del total de seguidores a influencers que hablan sobre temas asociados al combate a la corrupción en Guatemala, el 82% es de aliados al trabajo y 18% de contrarios. En producción de contenido, los influencers contrarios a la lucha contra la corrupción superan ampliamente en cantidad a quien tiene mayor producción de contenidos en Twitter favorables al combate a la corrupción, teniendo considerablemente mucho menos seguidores que quienes están a favor. Aquí se evidencia la baja cantidad de seguidores que tienen los usuarios que más retuitean a Hater4, Hater2 y Hater1. Se trata en su mayoría de cuentas que solo siguen a estos usuarios y que tienen muy pocos seguidores, cuya única actividad sistemática es compartir contenido de estas cuentas madre. El cuadro evidencia el comportamiento de estos seguidores de quienes son influencers contrarios al combate a la corrupción. En su mayoría tienen menos de 20 seguidores, pero una gran cantidad de likes a las cuentas de influencers y de retweets de estos mismos. Respecto a la geolocalización de los tweets, se cuenta con las direcciones IP de estos usuarios, lo que permite ubicar las cuentas. La evidencia muestra que muchos de los tweets tienen dos comportamientos específicos. Están localizados mayoritariamente en Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y con un crecimiento significativo en Cobán. Algunas cuentas son utilizadas por varios usuarios, lo que se puede observar cuando los tweets y/o la participación en redes de la misma cuenta tienen origen tanto en Guatemala como en Estados Unidos, entre otros países, con diferencias de minutos u horas. Se han detectado una tendencia en materia de horarios de actividad de los NetCenters que oscila entre las 6 y 18 horas con una disminución alta los días sábados y domingos. Un aspecto central en la difusión de noticias falsas, instigación al odio y utilización de bots NetCenters es la multiplicación de los mensajes contrarios al combate a la corrupción y la impunidad en medios masivos de comunicación. Actualmente, los grupos de NetCenters reproducen discursos similares en redes sociales a los que se plantean en medios de televisión. Personas que se hacen llamar periodistas han difundido información falsa sobre miembros de la CICIG y del Ministerio Público, así como de otros defensores de derechos humanos. Conclusiones. Tal como se señaló en la introducción, la transmediatización de los casos y las fake news pueden incidir sobre el estado de opinión pública sobre el combate a la corrupción y la impunidad. Información que maneje la prensa nacional e internacional sobre la tarea de los esfuerzos de combate a la corrupción e impunidad y sus casos. Información que se maneje incluso por parte de los actores litigantes en los procesos judiciales. Ataque directo a personeros de la CICIG, el Ministerio Público, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y sociedad civil en general. Frente a estos desafíos, ¿de qué manera se va a regular el uso que se haga sobre la inteligencia artificial o Big Data detrás de las redes sociales cuando ésta se use para distribuir noticias falsas? ¿De qué manera se van a detectar las estructuras criminales detrás de estos grupos que explícitamente combaten la tarea anticorrupción? En caso de contratarse delitos, ¿qué argumentos legales existen para perseguir a estos grupos?
¿De qué manera la misión de la defensa de los derechos humanos, el combate a la corrupción y la impunidad se preparan para eventuales ataques de noticias falsas y difundidas por los net centers? ¿Existe un protocolo de acción legal en estos casos? ¿De qué manera se puede ayudar a sensibilizar a autoridades del sistema de justicia, medios de comunicación y sociedad civil sobre la relevancia que podrían cobrar los net centers y la difusión de información falsa? ¿Cómo se protege la labor de los periodistas respecto a quienes intentan reemplazar su tarea sin respetar los códigos éticos que sustentan esta profesión? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades respecto a la situación de vulnerabilidad a la que quedan expuestos defensores de derechos humanos y periodistas ante los ataques en redes sociales? ¿Cuál es la estructura financiera y operativa que está detrás de los net centers? El combate a la corrupción y la impunidad tiene nuevos desafíos. Los grupos que buscan procurarse impunidad despliegan recursos financieros para fomentar campañas negativas que le permitan condicionar el rumbo que la justicia tome en la investigación de sus casos. Con ese propósito, ahora han sumado una nueva herramienta: las redes sociales.